Muchas gracias a usted, Jorge Ernesto, a Radio La Voz del Tomebamba. Un saludo a los cuencanos y cuencanas. Bien, algunos temas como para empezar, que le ha tocado a usted tramitar el inicio del juicio del caso Zingue, en donde hay acusaciones en contra del ex vicepresidente Glass, de Pareja Llanuceri, ex ministro, y de otro ministro Pastor. Usted los ha llamado a juicio. ¿Qué significa eso, doctor? Eso significa que se ha superado ya la etapa de investigación o de instrucción fiscal. El juez lo que hace, en este caso mi persona, valoré los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y por la Defensa y consideré de que existen presunciones para llamar al juzgamiento. Es decir, tendrá que haber una audiencia oral pública en donde, en buen romance, comparecen los testigos, comparecen los peritos, se presentan los documentos, se debate y se da el juzgamiento propiamente dicho, en donde los jueces de un tribunal, que es en ese caso, podrán adoptar la decisión o de condenar o de ratificar el estado de inocencia que gozan las personas mientras no haya sentencia firme. Hay que aclararlo, ya no está en sus manos este caso. Este momento ya no está en mis manos, claramente por eso creo que no hay ningún inconveniente en comentar. Le estoy preguntando a muchos que pueden decir, no hay pruebas, ¿qué les dice usted? Yo considero de que hicimos un trabajo serio, un trabajo objetivo y existen los elementos de convicción o pruebas que se llaman hasta este momento. Esto fue debidamente explicado en la resolución oral que di a conocer por aproximadamente 1 hora 45 minutos, en donde ampliamente se explicó cuáles son las razones. Yo quiero incluso destacar en esta parte algo que me parece muy importante. Los jueces debemos considerar no solamente los tipos penales o los delitos concretos, hay otros elementos que son parte del ordenamiento jurídico. En este caso se debe considerar de que existe un asunto importante, porque se trata del petróleo. El petróleo, de acuerdo a la Constitución, es un sector estratégico de la economía del Estado. Todos entendemos la importancia que tiene el petróleo. Y entonces, en ese contexto, ¿cuál es la acusación que hizo la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado? De que habría existido un perjuicio millonario al Estado por la contratación petrolera en precios que no eran los que técnicamente se habían demostrado que correspondían. Eso significa que el contrato, mientras está vigente, seguiría el perjuicio económico. Por ahora se habla de aproximadamente 28 millones de dólares. El delito que se acusa es el de peculado. Esto fundamentalmente consiste, este delito, en un perjuicio económico al Estado, beneficiar a otras personas y a terceros. Y algo más, lo que sanciona el espíritu de la ley, el bien jurídico que se protege es la lealtad del servidor público. Es decir, los ciudadanos que nos escuchan, ¿cuál es su indignación? La corrupción. ¿Qué es lo que se pide por parte de la ciudadanía? Justicia. No es posible que los funcionarios y altos funcionarios del Estado, llamados a cuidar el recurso petrolero, que es estratégico de la economía del Ecuador, sean los que perjudiquen al país. El perjuicio está en haberlo vendido a un precio menor. A un precio que no es el que debían haberlo vendido. Exactamente. Menor de lo que estaba en el mercado. Exactamente. Esa es la acusación. Y en condiciones que son atentatorias a la economía del Ecuador. Por supuesto, porque ahí existe un perjuicio a la economía del Ecuador. Por eso destaco que el petróleo es sector estratégico de la economía. Así lo establece la Constitución del Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que se espera por parte de los ciudadanos? Que sus ministros, que manejan los sectores estratégicos, que los funcionarios del Estado cuiden el recurso público. Estos contratos están en vigencia, no es que ya se cumplieron. Se encuentran vigentes. Es decir, se están cumpliendo estos contratos. Se están cumpliendo. Y por lo tanto, continúa en definitiva el perjuicio económico al país. ¿Y no se puede detener esto? Bueno, en esa materia administrativa o si hay una intervención de la Contraloría, en fin, podría darse una acción en ese sentido. De mi parte eso no me corresponde, o a la Corte Nacional en materia penal. ¿Sin perjuicio de qué? De haber una sentencia condenatoria ya firme, desde luego que pueden adoptarse decisiones al respecto. Y algo muy importante que conozcan los ciudadanos, la materia penal no solamente prevé penas, es decir, privativas de la libertad, la cárcel, como se suele llamar comúnmente, sino además la reparación integral, es decir, quienes perjudicaron al Estado deben, como se dice popularmente, devolver el dinero. Esto, en términos jurídicos penales, se llama la reparación integral. Está previsto en la Constitución y la ley.
Bien, doctor, entonces ahora pasó esto a un tribunal. Así es. Pero ya usted ya no está en ese tribunal. Ya no, mi competencia Usted concluyó. les llamó a juicio. Les llamé a juicio. ¿Se dictaron órdenes de prisión en este caso? Algunos están con medida alternativa de presentación periódica, lo vienen cumpliendo, eso siempre estamos controlando, y otros como el ciudadano Carlos Pareja Llanucel y el ciudadano Jorge Glass, que tienen prisión preventiva. Están con esta decisión suya también. Así es, dentro de este proceso. Dentro de este proceso. Los otros son otros procesos, Así donde es. Incluso ya se está llegando a sentencias en firme. Así en es. el caso de Glass, ¿no? Así es, en definitiva yo creo que, bueno, diferentes jueces de la Corte Nacional conocemos diferentes casos, pero en definitiva hay varios. Por ejemplo, en mi caso, yo conocí el recurso de casación del caso del ciudadano Jorge Glass, del primer caso porque está privado de la libertad, que es el de asociación ilícita. Cabe destacar que ese caso ya tiene sentencia ejecutoriada. El último recurso que interpuso el ciudadano Glass y los otros procesados fue el recurso de casación, el cual lo rechazamos. Por lo tanto, eso está ya firme, esa sentencia. Ahora ellos dicen que van a ir a las Cortes Internacionales. Bueno, es su derecho, pero al menos en lo que es el ordenamiento jurídico nacional, está firme la sentencia. Está en firme esa sentencia, claro. 8-2, ahora hablemos. Usted pasó un concurso y está ratificado. Es uno de los pocos. ¿Cuántos fueron? ¿8 o 9? 7 jueces. 7 jueces ratificados. El resto se fue para su casa, como se dice. Fueron cesados, así es. Cesados. Usted pasó este concurso. Tuvimos la oportunidad de ver el alegato oral frente a un tribunal. Y en este tribunal estaba, entre otros, el abogado Ramiro García, que era uno de los que más preguntaba o el que pues más contradecía las acciones. Y nos gustó ver porque fue un alegato muy jurídico de unos 30 minutos de duración, ¿no? Así fue. Lo hemos visto, es un audio largo que se puede encontrar, no sé si se puede encontrar fácilmente. Sí, está en el YouTube, sí. Y en la página del Consejo de la Judicatura. Esta calificación le llevó a usted a que sea uno de los 7 que estará en los próximos 9 años. Así es. Como juez de la Corte Nacional de Justicia. Sí, pasamos un proceso de evaluación que hay que decirlo fue sumamente complejo, exigente, y bueno, finalmente el resultado es satisfactorio, pero desde luego sobre todo la gran responsabilidad que tenemos. En ese caso concreto que usted comenta, Jorge Ernesto, parte de la evaluación fue este examen oral de competencias, en donde ciertamente hubo una suerte de debate, diríamos, con el evaluador, con el doctor Ramiro García. Yo creo que algo es importante por la transparencia, fue público. Es decir, muchos ciudadanos del país pudieron conocer, particularmente quizá los abogados, pero la ciudadanía en general. Y eso es importante, porque de esa manera, como es público, entonces cada ciudadano puede hacer su opinión. El debate fue de alto calibre, diríamos, porque no es que ustedes coincidían, sino más bien se contradecían. Había tesis opuestas. El evaluador, Ramiro García, le contradecía a usted y usted le decía, no, doctor García, no es así. Es así, sí. Fue un debate, yo diría, fuerte, intenso, creo que guardamos la altura, desde luego, pero fue un debate intenso. Lo que se discutía es que él planteaba que en el recurso de casación existe valoración probatoria, y yo distinguía el ser del deber ser. Yo decía que en el deber ser podría ser debatible, pero que en el ser es imposible, porque hay norma expresa. Al final de cuentas, tuvo la buena calificación por todas estas evaluaciones y usted está entre los 7 que fueron escogidos. Yo obtuve la segunda mejor calificación con 30 décimas luego de la señora presidenta, la doctora Paulina Aguirre Suárez. Soy el segundo mejor evaluado dentro de la materia penal, el primer lugar, y estamos dentro de los 7 jueces que debemos permanecer en la Corte Nacional de Justicia. Es decir, hace un año y medio aproximadamente yo tuve la oportunidad de ganar un concurso de oposición y méritos y ahora, como decía hace un momento, superar exitosamente la evaluación. Bueno, ahora está en un proceso nuevo de evaluación. Acaban ayer de nombrar a nuevos conjueces encargados que uno presume que mientras se dé el concurso para llenar todas las vacantes de los jueces que quedaron, ellos van a estar por lo menos varios meses ahí, ¿no? Así es, el Consejo de la Judicatura el día de ayer designó, de conformidad con la ley, con el Código Orgánico de la Función Judicial, con jueces temporales. ¿Cuál es la razón?
como cesaron en sus funciones los jueces y conjueces que no superaron la evaluación, es importante que transitoriamente, ha dicho la Judicatura, aproximadamente un año será, hasta que haya el concurso de posición y méritos, ellos están de temporales. Los conjueces temporales van a estar de jueces encargados, cubriendo las diferentes vacantes que, de reiterar, es por ocasión de los jueces cesados. De esa manera se estructura de forma completa la Corte Nacional de Justicia. De lo contrario, pues en realidad no podríamos cumplir nuestras funciones. Habría quedado una cefalía, ¿no? Exactamente, una cefalía. Bueno, al final se nombraron 26. Entre ellos hay 4 jueces que han actuado acá en los tribunales de acá de la provincia de La Suay. Doctor Tobar, doctor Palomeque, doctor Cordero y doctor, el que es del Pablo Valverde de la Corte, el presidente de la Corte. A ellos les toca ir a Quito ahora. Cabalmente, yo creo que es importante destacar un aspecto. Coincido, ayer la doctora Paulina Aguirre, presidenta de la Corte, decía, y coincido, en que se valoró la carrera judicial. Es decir, no se vio jueces que estén ejerciendo libremente la profesión, sino jueces de carrera. De un lado, respetando la carrera judicial, y yo diría de otro, porque en el breve tiempo que se tiene, no hay tiempo a su vez como para poder ir a aprender o adquirir experiencia en lo que es la Corte Nacional. Van jueces que tienen experiencia. En lo personal, como cuencano, estoy muy contento, muy satisfecho de que haya personas de nuestra ciudad y de otras provincias que han trabajado o trabajan actualmente en la Corte Provincial de Justicia de La Suay. Es decir, ellos, conjuntamente con los otros nombrados de otras partes del país, deberán ir la próxima semana ya a cumplir sus funciones en la ciudad de Quito. Están ya integradas las diferentes salas de las que ellos van a formar parte y con ello, como decía, pues estructurada la Corte, poder cumplir de buena manera nuestro trabajo. Ahora, hablemos un poco de ese rol que usted tiene como juez de la Corte más importante de justicia del país. ¿Cómo es la vida cuál es el rol de este juez? El rol de la vida diaria. Es una vida que tiene que ser, bueno, primero transparente, de ejemplo y de permanente también perfeccionamiento en el campo jurídico. Es lo que llama a los magistrados a impartir justicia, a ser ejemplos también, ¿no? Jorge Ernesto, la reflexión que usted hace tiene mucha profundidad y es muy humana, y créase que yo me he hecho esa reflexión. Y por la propia experiencia y el transcurrir del tiempo, uno se percata y llega a concluir que ser juez, y no se diga de una alta corte, no se trata solamente de una profesión o de un trabajo, va mucho más allá de eso, precisamente por la responsabilidad social. Significa cultivar la calidad humana, significa que uno está ante el público y ante todo el país y en alguna medida, diré así, tiene que tratar de ser un buen ser humano. Y desde luego, en el ámbito profesional, cumplir un trabajo apegado a derecho, entender que es la justicia lo que se aspira por parte de los miles de ecuatorianos. Yo he pensado incluso desde un punto de vista jurídico, si cabe decir desde un punto de vista filosófico, cuál debe ser el verdadero rol de un juez. En Latinoamérica especialmente hay que lamentar, ha habido tantos casos de corrupción. En el Ecuador no ha escapado Ecuador a esa realidad. ¿Qué me hace pensar? Que el rol del juez no puede ser solamente un rol de garantista de los sujetos procesales en un caso concreto. Hoy por hoy, el trabajo del juez, en la medida que haga derecho y justicia, va siendo un sostén del Estado de Derecho. Va teniendo sentido la democracia mismo, que se pone en riesgo cuando hay grave corrupción. Cuando hay corrupción se pone en riesgo la seguridad jurídica, la igualdad, la paz, la armonía social, que son objetivos supremos que aspira el derecho. Por lo tanto, yo creo que hay que reflexionar, y por eso mis comparecencias públicas, por ejemplo, Jorge, esto en esta entrevista, porque yo entiendo que el rol del juez debe ser, y del sistema de justicia, acercarse a la ciudadanía y dar respuestas en aspectos tan relevantes como los que estamos refiriendo. Bien, habían jueces que decían, yo hablo a través de mis sentencias, han dicho jueces, ¿no? Pero en realidad valoramos esto que dice usted, un juez es juez dentro y fuera, es buena persona, tiene que ser, no solo cuando está puesto la toga, sino
cuando está también en la casa. Así es. Y eso es la imagen, lo que se llamaría una transparencia. Gracias, doctor Iván Saquicela, por su presencia aquí en Radio La Voz del Tomebamba. Gracias, Jorge Ernesto, a usted, a Radio La Voz del Tomebamba, siempre muy honrado de estar en esta prestigiosa radioemisora, y una vez más, muchas gracias a quienes nos escucharon. El doctor Iván Saquicela, juez de la Corte Nacional de Justicia, nos ha hablado del caso Singue, nos ha hablado del rol del juez, del concurso que se está desarrollando en estos días, por el cual tenemos también el inicio para el nombramiento de nuevos jueces de la Corte de Justicia. Doctor, gracias por su presencia. Sobre la designación de ayer tenemos un audio que vamos a poner porque tiene mucho que ver con esta entrevista también. El doctor Giovanni Sacasari nos ha enviado un punto de vista, opinión de la designación de los conjueces temporales. Buenos días a todos. Ante la designación de los conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia, debo indicar que vemos con buenos ojos que 4 cuencanos, destacados profesionales del doctor Cordero, el doctor Valverde, el doctor Tobar y el doctor Palomeque, hayan sido tomados en consideración y obviamente designados. Ahora bien, ¿qué esperamos los que estamos vinculados a este importante sector de la sociedad? Simple y llanamente que el trabajo empiece cuanto antes, que el despacho sea ágil y oportuno, pero sobre todo que por fin se administre justicia conforme corresponde, que se dé a cada quien lo que se merece, que la administración de justicia sea siempre limpia, transparente y totalmente imparcial. Y además, hemos de empezar a exigir que esta evaluación que ha permitido dar este primer paso para cambiar la Corte Nacional de Justicia se extienda también a las Cortes provinciales de todo el país. Los ciudadanos comunes y corrientes, la mayor cantidad de inconvenientes que tenemos son precisamente en estas Cortes, en primera y en segunda instancia. Muchos de los casos incluso no llegan a la Corte Nacional de Justicia. No emprender esta tarea por el Consejo de la Judicatura sería imperdonable, sería dejar pendiente una tarea tan relevante como esta. Ojalá los tiempos que corren, los vientos que soplan, nos traigan de aquí en adelante mejores días a todos con estos cambios que se están produciendo. Gracias. Opinión del doctor Giovanni Sacasari, nombramiento de los conjueces temporales que ocurrió ayer. Bueno, nos reporta Andrés Romero, alto tráfico en la Panamericana Norte a la altura de Capulispamba. ¿Qué está pasando ahí? Mucho tráfico a esta hora. Paciencia. Vamos a la pausa, 8:13, volvemos con más. Felices fiestas. La Voz del Tomebamba. Inicio de espacio publicitario.